Hola a todos y a todas, bienvenidas de nuevo a mi canal. Bueno, aquí estamos de nuevo con este trabajo que estamos realizando, que es un dragón. Y bueno, lo que quiero que observéis, me he dado cuenta después en casa viendo un poco el avance del vídeo o las fotos. Bien, fijaros en una cosa. Fijaros que aquí tenemos digamos, cinco dedos del ala esta, ¿no? Uno, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, como siempre os digo yo, nunca tenemos que centrarnos solamente en terminar muy bien una parte del trabajo, porque el problema que corremos es que después nos demos cuenta de que hay un fallo y entonces luego pues tienes que rectificar, con lo cual es una molestia. Incluso hay personas que a lo mejor el tema de rectificar lo llevan muy mal y prefieren dejar el trabajo mal hecho a rectificar algo. ¿Vale? Fijaros, uno, 2, 3, 4, 5. Vale, y ahora fijaros aquí. Uno, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? En principio estaría bien, serían los cinco dedos, digamos, de este ala. Pero fijaros en un pequeño detalle. Vamos a empezar por este lado. Uno, 2, 3, 4 y fijaros el 4 como yo me lo he traído aquí en este montaje más largo. Entonces tenemos dos opciones, estoy pensando. Porque fijaros, uno, 2, 3, 4, el que hace 4 es más pequeño. Entonces tengo dos opciones. O tiramos aquí, hacemos este ala un poquito más larga, este brazo, o directamente este lo acortamos. ¿Vale? Entonces eso es lo que yo quiero que aprendáis realmente, que tenemos siempre la opción de trabajar y jugar con las cosas. Entonces creo que vamos a hacer mitad y mitad, es decir, vamos a alargar este un poco y vamos a cortar este. Con lo cual la figura aquí empezará a tener otro tipo de... tendrá un poquito más de aire y quedará mejor. ¿Vale? Entonces también le vamos a dar un poquito de inclinación aquí a esta parte de la membrana del ala. Le vamos a dar un poco de giro porque va a quedar más natural y más bonito. ¿Vale? Aquí vendría lo que sería la membrana de este ala de este dragón. Entonces ya estáis viendo cómo, observando el trabajo, he llegado a la conclusión de rectificar un poquito. Aquí vendría lo que sería la membrana. Vamos a ir haciendo un poco también de dibujo. Ya sabéis que es muy importante para las personas que modelamos. Normalmente detrás de un modelista, de un buen modelista, siempre hay un buen dibujante. Y si es dibujante puede serlo de dos maneras, porque sea algo innato en la persona, o porque realmente a base de ver tutoriales y de ver a otras personas dibujar y de practicar mucho, consigue tener una destreza. Entonces en el modelado realmente también ocurre eso. La destreza se va cogiendo a base de trabajar. Es decir, muy pocas personas, bueno, muy pocas no, hay mucha gente que tiene habilidades innatas. Hay personas que son ya de por sí tienen grandes capacidades espaciales y pueden hacer trabajos que a otras personas pues les lleva más dedicación. No quiere decir que no todos podamos modelar. Muchas personas pueden aprender y de hecho el vídeo, el vídeo este trata de eso, de ir viendo cómo se va trabajando. Entonces fijaros cómo le hemos metido ya este movimiento al ala. Le hemos metido el movimiento a este ala de este murciélago, de este dragón. Digo murciélago porque me estaba acordando del ala de los murciélagos, que son en principio es así, porque un dragón no deja de ser como un animal que es compendio de varios. Vale, fijaros, ya tenemos exactamente nuestras tres ramificaciones o tres dedos más largos y dos más cortos, haciendo aquí un juego de ese. Vale, nos volvemos a este lateral de la pieza y comprobamos que efectivamente tenemos tres más largas, pero nos haría falta retocar este, y este es el que vamos a retocar. Movemos con ayuda del palillo, vamos respetando la membrana, eso es. Simplemente nos venimos para acá y ahora cogemos un poquito de barro y seguimos haciendo, digamos, como esta especie de estos dedos que llevan las alas, este tipo de alas así de murciélago. ¿Vale? Entonces seguimos trabajando con el palillo, nos lo traemos aquí, lo afirmo un poquito aquí al cuerpo del dragón, eso es. Vamos intentando dejar ya el mismo grosor en esta especie como de dedos que le salen.
Y ya marcamos también, fijaros cómo marcamos lo que sería la membrana del ala del dragón. Utilizamos un vaciador para llegar a las zonas más difíciles, como este es el caso. Aquí vamos quitando y marcamos un poco más de profundidad para tener realmente, ¿vale? Aquí también vendría la membrana, le vamos a dar un poquito, vamos a rellenar muy poquito en esa zona, en la zona que necesitamos. Ahí le añadiremos un poquito de barro. Siempre es recomendable añadir barro, no estar jugando con poco barro y quitar barro, porque luego al final se va notando esas carencias, se van notando, ¿vale? Por ejemplo, aquí sí que quito un poco para delimitar un poquito más la zona del ala. Eso es. Eso es lo que os comentaba del vaciador. El vaciador realmente es una herramienta muy útil porque sirve para sacar estos planos que son tan difíciles de hacer con el palillo. Este arrastre es muy difícil de hacer con el palillo. Sin embargo, un vaciador, un lazo metálico, ya sabéis que hay distintas nomenclaturas. Esta, por ejemplo, hay gente que la conoce como lazo metálico y otras personas pues le llaman vaciador. Vaciador porque va vaciando, o sea, va quitando material. Y luego también pues va dando ya un acabado un poco más fino. Unifica. ¿Vale? Entonces hay gente que realmente trabaja con esto, ¿eh? Ya os lo he dicho. Bueno, seguimos aquí un poco marcando la zona del cuello. Fijaros que yo no me quedo parado solamente trabajando en el ala, sino que vamos haciendo, vamos dándole en varios sentidos. ¿Para qué? Pues para lo que comentábamos en la otra entrega. Para que una persona no se vicie solamente en estar en un sitio y luego, como me pasó a mí ayer, cuando estuve viendo un poco las fotos del trabajo, siempre es muy interesante ver las fotos que estamos trabajando, ir echando fotos, tener un registro, digamos, fotográfico de vuestros trabajos, muy interesante, porque vais a ir viendo la evolución, los fallos, ¿vale? Hay otra técnica que consiste en poner la pieza en un espejo, porque en la vista nosotros estamos viendo aquí la pieza y en principio parece que la vemos bastante bien, pero realmente cuando tú la colocas en un espejo o le echas una fotografía es cuando tú empiezas a ver fallos de proporciones y empiezas a ver fallos que tal vez con tu ojo no estabas viendo. ¿Por qué? Porque la mirada, lo que es la vista, la visión, se te está acostumbrando a ver realmente ya la pieza así. Por eso ayer os comentaba y es recomendable que vayamos cambiando un poquito de trabajo en trabajo. Es decir, no nos centremos y estemos todo el día con esto, porque llegará un momento que nos viciemos y ya no sabemos exactamente qué es lo que estamos haciendo. De todas formas, estos son, entre comillas, consejos, porque luego cada persona pues, está en su derecho de hacer lo que quiera. Yo lo digo por mi experiencia y esto es un canal de experiencia, de mi experiencia en el trabajo. Entonces yo la voy a comunicar lo mejor que pueda para que cualquier persona que esté interesada en el mundo del arte, pues digamos que ya tenga atajos, ¿vale? Porque hay muchas cosas que estamos viendo que me han costado años de trabajo. Y entonces este tipo de soluciones a veces ha sido a base de golpe de ensayo y error. Lo que siempre os digo, a trabajar se aprende trabajando. No hay otro misterio. Pero claro, aquellas personas que estudian, aquellas personas que investigan un oficio, aquellas personas que pueden ver tutoriales en YouTube o en otras plataformas, a través de libros, a través de las propias escuelas, realmente esas personas llevan ya un camino, digamos, un atajo ya hecho. No es lo mismo aprender bien sobre errores, no es lo mismo aprender sobre errores que ya conocer los errores, es decir, haber estudiado los errores, saber que si haces esto se va a romper, o que si haces estas mezclas, pues llegará un momento que no te va a funcionar. Entonces, esa es la ventaja de los estudios.
Y esa es la ventaja de la investigación. Cuando me refiero a estudios no me refiero a que forzosamente una persona tenga que pasar por una escuela de arte o por una facultad de bellas artes. No es necesario para tener titulaciones, pero a veces una persona que tenga el ánimo y el interés de estudiar y de aprender va a tener también los mismos resultados que tal vez una persona que solamente tiene una titulación, pero que nunca pone en conocimiento, nunca pone sus conocimientos en práctica, ¿vale? Entonces, es importante que nos vayamos formando de la manera que queramos. ¿Que es con profesionales y a través de sistemas oficiales? Pues bueno, pues mejor. ¿Que es por nuestra cuenta en una biblioteca o yéndonos viendo vídeos, tutoriales de YouTube? Pues también, perfecto, muy válido. Yo de hecho ya he levantado he hecho cemento y he alicatado alguna pared gracias a los tutoriales de YouTube. De alguna persona que se ha puesto y bueno, y he visto cómo se hace y al final pues practicas, las primeras 2 veces te sale mal, pero ya la tercera te das cuenta de que también puedes hacerlo. Esa es la jugada. Pues con el modelado pasa exactamente lo mismo. Se trata de ir trabajando. Me voy a centrar aquí en la pezuña esta, no nos vamos a ir olvidando ya de pequeños detalles. Vale. Hay gente que deja los trabajos tipo boceto, ¿vale? Tipo boceto, pues bueno, es que no te remilgas mucho, o sea, no haces un trabajo con mucha perfección de detalle y tal. Yo he conocido gente que hace un boceto tal que así, casi podría ser este dragón, ya podría estar en la fase para mí casi de boceto, porque ya estamos detallándolo, pero me he dado cuenta también que hay gente que lo difícil es dejarlo bien. Es decir, es más fácil dejar un boceto y, por ejemplo, dejar estas garras solamente un poco, pues bueno, solamente un poco marcadas, es decir, pues bueno, se ve que es una pata, pero realmente no nos estamos metiendo en el tema de los tamaños, de que sean iguales, de que tengan la misma proporción, de que los huesos, digamos que es como, bueno, es un apaño. Hay mucha gente que trabaja en el mundo de la escultura así, haciendo bocetos. Esto que voy a decir le va a chillar en los oídos, hay gente que le van a empezar a chillar en los oídos, pero es porque realmente no saben terminar la pieza mejor. Es decir, hay personas que se ponen, te hacen un boceto, pero si ese boceto tú lo continúas, si tú continúas un boceto de estos, es cuando realmente te das cuenta si las cosas están proporcionadas, si estás terminando bien realmente todas las formas, si tiene una armonía. Ahí es cuando realmente te das cuenta si una persona controla o no controla. Ahí es cuando dices, amigo, es que tú no has terminado más esta cara, porque ahora cuando tú te pongas a terminar esta oreja, veremos a ver dónde termina esta oreja. Claro, es más fácil terminar un boceto, porque el boceto digamos que deja margen al error. Pocas personas son las que trabajan de boceto, bueno, pocas no, vamos a ver, no vamos a generalizar, sino que hay mucha gente que trabaja de boceto, pero luego realmente te das cuenta, dices, macho, a ti te ha faltado estudiar anatomía. ¿Por qué? Porque cuando te vas a dar cuenta, aquella persona que ya entiende un poco más, pues se da cuenta realmente y dice, macho, pero si te falta musculatura, si aquí no hay músculo, ¿dónde está el bíceps o dónde arranca? Yo, por ejemplo, en mi afán de aprender, me acuerdo que me tiré una santa semana entera, que se dice pronto, estudiando lo que era la composición de la cadera, lo que es la pelvis. Yo quería saber cómo era una cadera, porque realmente siempre en los libros pues se ve la cadera, pero no sabemos realmente la cadera cómo es, la forma anatómica de los huesos de la cadera. Y entonces tuve que estar indagando en varias webs de medicina incluso, pues para intentar entender cómo funcionaba la cadera y cuáles eran los huesos y la disposición de la musculatura. Porque la cadera, cuando yo llegaba y modelaba una figura de bulto redondo es aquella que la puedes ver por todos sus ángulos, ¿vale? Lo que viene siendo una figura de pie de toda la vida. Entonces yo me daba cuenta que me faltaba realmente información. Yo llegaba, además lo veréis cuando os pongáis a modelar, por ejemplo, la anatomía humana,
algo que damos por hecho, o sea, damos por hecho de que sabemos cómo es un brazo, ¿no? O sabemos cómo es una pierna, o sabemos cómo es una rodilla. Pero cuando tú te pones a modelar es cuando realmente te das cuenta que no tenemos realmente conciencia de cómo son las partes del cuerpo. Porque luego realmente te das cuenta de que te falta. Dices, pues es que me falta material. Es que, pues ¿dónde arrancaba el bíceps? Madre mía, pero ¿por qué el codo? Pero vamos a ver, el codo entonces ¿dónde termina? ¿Un poco más para arriba o un poco más para abajo? Ahí es donde comienza el estudio. Cuando vemos nuestra propia ignorancia es cuando nos damos cuenta de que necesitamos reforzar. ¿Vale? Entonces, pues nada, yo os animo a que poco a poco, pues de todas formas, eh, este, este canal lo estoy enfocando mucho en el plano artístico. Quiere decir que igual que hice el otro día un capítulo sobre el bizcochado, sobre la primera cocción del barro, para que aquellas personas que se compran un horno, por ejemplo, de segunda mano, que ya está descatalogado totalmente el programador, incluso el programador tiene ya 30 años y eso no hay manera de saber las instrucciones, pero teniendo unas nociones básicas, si el programador funciona, es decir, si no está roto y tú lo enciendes y empiezan a aparecer ahí cosas, que las personas tengan ahí una noción. Tal vez haya gente que exactamente nunca va a cocer y no le interesa, pues bueno, muy bien. Pasamos a otro capítulo, pero yo lo hago en el plan didáctico de aquellas personas que habrá alguien que seguramente le pueda interesar. Que diga, oye, pues yo no sé cómo se hace una cocción, o no sé cómo funciona el tema del bizcochado. O he oído lo del bizcocho y me creo que me va a sacar mi abuela un bizcocho con chocolate por allí. Y craso error, no te va a salir tu abuela con el bizcochado. Eso me pasó a mí también en un trabajo. También me dijeron, dice, bueno, pues aquí tienes para hacer el bizcocho. Y yo me quedé así parado mirando al horno, como diciendo, pero madre mía, pues esto no era para hacer figuras, como que un bizcocho. A ver si es que ahora vamos a almorzar todo a base del bizcocho del horno. Claro, craso error. Eso fue parte de mi ignorancia. Cuando con el tiempo me di cuenta, me enteré que a la primera cocción se le llamaba bizcocho. Curioso. Y ya una vez que investigas más, pues te das cuenta que ya no es solo el bizcocho, sino que, por ejemplo, los ingleses, o